Resumo y termino. El señor Rodríguez Zapatero ha decidido que nuestras Fuerzas Armadas intervengan en el conflicto libio y el Grupo Popular no se opone a esa decisión, porque la ha tomado quien puede tomarla constitucionalmente, porque está detrás la comunidad internacional, porque siempre hemos estado con nuestros aliados y, sobre todo, porque nos sentimos solidarios con los civiles que sufren indefensos el ataque despiadado del coronel Gadafi. Esperemos que todo salga bien y que el señor Rodríguez Zapatero acuda a esta Cámara para informarnos con regularidad mientras dure la guerra. Espero y deseo que sea así. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Hay, por tanto, un mandato de Naciones Unidas y, aunque todo el mundo no esté de acuerdo, quisiera hacer una reflexión. Si en la guerra de Irak algunos nos opusimos porque no existía mandato de Naciones Unidas, hoy sí existe este mandato. Por tanto, esto da cobertura a cualquier intervención y, por supuesto, también a la del Gobierno de España en el conflicto. Algunos dicen, señor presidente, y yo no estoy de acuerdo con ellos, de que la intervención se produce más por motivos económicos que no para amparar la población civil. Al revés, si antes no se produjo la resolución fue precisamente por motivos económicos. E insisto en separar de ello cualquier responsabilidad a España como país, como conjunto y, por supuesto, en este caso, a su Gobierno. Por tanto, y consecuentemente, nosotros apoyamos la resolución y apoyamos, y así lo ratificaremos, la intervención de España en este contexto. La resolución, dice usted, señor presidente, y es cierto, y así lo pretende, no tiene como objetivo la expulsión de Gadafi. No obstante, es cuando entra en reflexión algunas de las ya hechas por el antecesor en el uso de la palabra en esta tribuna, en lo que puede suceder en el futuro si realmente Gadafi no abandona el poder, si Gadafi y Libia es dividida por la mitad, si hay una Libia oriental, una Libia occidental, una Libia en manos de Gadafi, de qué manera realmente con Gadafi en el poder se protege esos derechos, esa población civil a la que hace reiteradamente referencia la resolución, por supuesto, por tanto, va a ser complicado. En ese sentido, usted, señor presidente, pide autorización para 3 meses. Es una decisión del Gobierno, la vamos a respetar. Yo considero innecesario que se ponga plazo a esa autorización. Es el Gobierno que voluntariamente pone plazo. Considero imprescindible poner plazo porque, como antes se decía, no va a ser fácil la resolución de este conflicto. No va a ser fácil no entrar mediante tropas terrestres, como no es nuestro deseo y como creemos que sería un error, y al mismo tiempo intentar proteger los derechos que la propia resolución pretende respecto a la posición civil. Pero ninguna de ellas, y no debemos perderlo de vista, ninguna de ellas conseguirá ahogar las aceradas preguntas que nos dirigen angustiados los civiles libios y que seguirán retumbando en nuestros oídos mientras no reciban una respuesta satisfactoria. ¿Nos vais a abandonar ahora? Señorías, señor presidente, mi grupo parlamentario cree que no podemos abandonarles ahora, que no podemos permitir que se repita en Libia la tragedia de Bosnia, para después tener que lamentar una vez más que cometimos un error y que fracasamos. De ahí que mi grupo parlamentario vaya a ratificar la contribución militar acordada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Ahora bien, dicho esto, quisiera señalar a renglón seguido que nuestro apoyo no constituye un cheque en blanco y erraría en la mitad y otro tanto quien lo considerase así. Señorías, si la legitimidad de la misión descansa sobre las 2 razones que acabo de citar, el aval de la ONU y el objetivo de proteger a los civiles libios de la violencia de sus gobernantes, el respaldo de mi grupo parlamentario se circunscribe estrictamente a las actuaciones militares que se lleven a cabo dentro de estos límites. Yo digo no. Señor presidente, ¿quién le ha visto y quién le ve? Otrora, tras la pancarta del no a la guerra de Irak, más tarde con el sí pero a la guerra de Afganistán y ahora encabezando la coalición de París, rememorándonos a todos
otra coalición, la coalición de las Azores. Pero digo no a esta intervención, no a la guerra, porque el argumentario de la intervención, si bien tiene, a diferencia de Irak, un mandato de las Naciones Unidas, el argumentario no son los derechos humanos. No es la democracia en Libia. Ni los derechos humanos ni la democracia se exportan. Ni los derechos humanos ni la democracia se imponen mediante la guerra. Muy por el contrario, son los intereses geoestratégicos, los intereses económicos y políticos en Libia.